Pamela Martínez y Laura Terán, quienes permanecían detenidas desde mayo de este año por las investigaciones dentro del caso Sobornos 2012-2016, se defenderán en libertad. Así lo dispuso la jueza Daniela Camacho durante la audiencia de revisión de medidas cautelares. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor César Montúfar, exasambleísta, y con él vamos a dialogar precisamente sobre las medidas sustitutivas para Pamela Martínez y Laura Terán en el caso Sobornos, que le dio la jueza justamente en la audiencia de análisis de las medidas sustitutivas, de la revisión sobre estas medidas. Bueno, exasambleísta, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Considera usted que fue oportuno levantar la prisión preventiva que pesaba sobre estas dos exfuncionarias del Estado y que ahora pues gozan de, por decirlo así, de la libertad con otras medidas como es usar el grillete, prohibición de salida o presentación en las unidades judiciales? ¿Fue acertada esta decisión de la jueza? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Es difícil, digamos, evaluar hasta qué punto una decisión así judicial es acertada o no. De todas formas, para quienes miramos el proceso desde afuera, resulta hasta cierto punto indignante que quienes fueron pieza central en un esquema de corrupción nunca visto en el país reciban, digamos, este privilegio de, no obstante haber confesado y haber colaborado, por supuesto, también para que se devele en gran medida este caso, ahora esté en una situación en que la prisión preventiva haya sido sustituida. Creo que lo que sí es importante destacar, más allá de evaluar la medida en sí misma, es que los elementos que las dos procesadas agregaron o aportaron al juicio, a la instrucción, porque todavía no comienza el juicio propiamente dicho, fueron muy importantes. Pamela Martínez, digamos que develó, yo diría, más que por su cuaderno, el llamado cuaderno, en la narrativa, en su versión y después en el testimonio anticipado que rindió, dio una visión amplia, detallada de cómo funcionó este esquema de delincuencia organizada. Dijo cosas que realmente fueron insólitas, por ejemplo, que esta era una oficina que funcionaba en el edificio de la Unión, que es el edificio que está al frente de la vicepresidencia de la República, siendo parte de la presidencia de la República, es parte de, podríamos decir, del complejo de Carondelet, pero que tenían tanto trabajo, es decir, tanto trabajo en captar estos sobornos, estos pagos ilegales, que tuvieron que ir a otras oficinas, tuvieron que cambiarse a unas oficinas mucho más amplias que fueron en el edificio Concord. Y creo que en el caso de Laura Terán, y con eso termino, su testimonio fue absolutamente central, porque ella llevaba un registro informático, un cuadro Excel de todos los pagos, de digamos una bitácora hasta podríamos decir, y además fue la que dibujó ese, yo creo que cuadro que quedará en la historia del país, donde está todo el esquema en sus jerarquías de cómo funciona. Justamente este tipo de declaraciones son las que dejan en clara evidencia que esto funcionaba como una verdadera red de corrupción. Es decir, no se trataba de casos aislados, se trataba de algo que funcionaba de forma organizada. Bueno, yo creo que los dos testimonios, tanto el de Pamela Martínez, pero sobre todo el de Laura Terán, no sé si quienes nos escuchan en este momento recuerdan aquel domingo, me parece que hace 2 meses, cuando ella en un papelógrafo dibujó cómo funcionaba esta estructura, dan cuenta de algo realmente espeluznante. En el Ecuador siempre ha habido corrupción, lastimosamente, y posiblemente es algo que uno puede decir es muy difícil de erradicar, pero jamás habíamos pensado, jamás habíamos imaginado que desde la propia presidencia de la República, con personal pagado por la presidencia de la República, por orden directa del presidente de la República, con participación directa de altísimos funcionarios como el vicepresidente y personeros de primer orden del Estado, se organizara dentro de la presidencia de la República una oficina de sobornos, una oficina de coimas. Esto es algo que jamás lo habíamos pensado. Y de una u otra manera esto da cuenta de que en realidad el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana funcionó como una estructura organizada de corrupción, de delincuencia organizada, podríamos decir. Entonces yo creo que en realidad
Indigna, visto desde afuera, que estas personas ya estén gozando, bueno, tienen medidas sustitutivas, tendrán que presentarse. Pero sobre eso de las medidas sustitutivas que lo hablamos al inicio, a ver, el uso de grillete, observamos en algunos funcionarios del gobierno anterior que no funcionó, salieron del país. La misma acusada en este caso, como es la señora Martínez, fue detenida en el aeropuerto. Cuando estaba buscando salir. Digamos, eso es un elemento muy importante. No puede volver a suceder esta situación. Es un peligro. Por supuesto. Una fuga. Miren, la prisión preventiva se justifica cuando hay peligro de fuga. Y en este caso, en el de Pamela Martínez, evidentemente, ella fue aprehendida, fue detenida cuando estaba buscando fugar. Ahora, de allí en adelante lo que ha sucedido fue que ella, digamos, habló todo lo que tenía que hablar, aparentemente, dijo todo lo que tenía que decir. En el caso de la señora Terán, igualmente dijo muchísimo. Tal vez esto justifica por parte de la jueza tomar esta decisión. Creo que lo más importante, por eso decía, creo que el tema de discutir sobre, porque uno no estando dentro del juicio muy difícilmente puede conocer los detalles de la cooperación eficaz y del acuerdo que pudieron haber llegado. Porque en eso consiste, es decir, se llega a un acuerdo en función de la información que da y de la información que ha sido confirmada. Ahí es desde donde pudiéramos justificar. Pero dentro de la audiencia, la fiscal solicitó que no se les dé estas medidas sustitutivas. Por alguna razón, por los elementos que la fiscalía en efecto tienen para solicitar que no se otorguen estas medidas. ¿Por qué no se pudo evitar esto? ¿Por qué se da este tipo de situaciones? Y bueno, y la ciudadanía cuestiona, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sí se da la libertad y hay otros casos pues que continúan detenidos. Mire, yo personalmente, estando un poco desde afuera, digamos, podría decir, me indigna igualmente y discrepo con la decisión, pero lo que sí quiero hacer notar es que en realidad es muy complejo el caso. Y en realidad, digamos que una decisión como esa depende del acuerdo al que pudieron haber llegado ya en este proceso, en este acuerdo de cooperación eficaz. Ahora, a pesar de que la jueza Daniela Camacho dictó estas medidas sustitutivas para ambas detenidas, sin embargo, sí se ratificó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa y para el ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros. Pero Rafael Correa sigue en Bélgica, bueno, y no solamente en Bélgica, sino está viajando continuamente a Venezuela, Cuba y a otros países. Si tiene una orden de prisión preventiva, ¿de alguna manera no es posible que sea extraditado a Ecuador con esto? Debiera ser así, pero lastimosamente todavía a nivel internacional esta figura de la prisión preventiva, que es una figura que existe en todo, digamos, una figura penal reconocida internacionalmente, todavía no tiene, podríamos decir, la fuerza como para provocar realmente que la Interpol y que funcione el sistema internacional policial para poder aprender a una persona que esté en esa situación. Por eso es que me parece a mí que lo más importante en este caso va a ser que el proceso judicial avance. Estamos, digamos, ya a las puertas de que se inicie el juicio. Una vez iniciado el juicio, si es que se pasan, si es que se supera, digamos, etapa preparatoria de juicio, yo esperaría que este proceso pueda avanzar un mes y medio más. Esperaría que, digamos, hasta antes de que termine el año, quizá para mediados del mes de diciembre. Tenemos sentencias. Podamos ya se pueda contar con una sentencia que además sea sólida, una sentencia incontrovertible, una sentencia que siga todos los procedimientos y principios de legalidad, que aseguren que sea, digamos, una sentencia muy fuerte. Si hay una sentencia, aquí estamos hablando de 3 delitos, pero aquí el delito más importante es el delito de cohecho, que es un delito de acuerdo a la legislación ecuatoriana imprescriptible y que puede ser juzgado en ausencia. Esto es quizá lo más importante. Sería muy difícil, creería yo, que un personaje como el expresidente Correa, con una sentencia ya en firme, digamos, una sentencia, no en firme todavía, en una sentencia en primera instancia de cohecho, pueda evadir y pasearse como está paseando. Pero ya con esto, ya con una sentencia en firme, como usted dice, ya debería intervenir la Todavía Interpol. No en firme, pero ya en primera instancia. Tenemos que esperar, se tendría que esperar que pase a la segunda instancia y después posiblemente haya una instancia de casación. Pero el punto aquí es que ya habría una sentencia en primera instancia.
si es que el proceso sigue y, como digo, siguiéndose todos los principios de legalidad, se llega a ese resultado. Yo creo que los ecuatorianos y a la justicia del país, a la institucionalidad del país, sobre todo nos debería interesar llegar a esta situación, es decir, que siguiendo todos los principios legales, el derecho a la defensa, todos los principios de legalidad, podamos llegar a tener una sentencia con esta fortaleza, con esta fuerza. No una sentencia cuestionada, no una sentencia que pueda ser tirada abajo en instancias internacionales, sino una sentencia muy firme. Y en esa perspectiva pensaría que eso es quizá la prioridad, más que la rapidez con la que avanza el proceso, más que, digamos, yo coincido, y también me siento incómodo e indignado por estos cambios en las medidas sustitutivas. Más que eso, lo importante es el resultado para que realmente podamos tener, yo diría, justicia y sobre todo reparación, porque no es solamente la sanción, es también cómo el Estado ecuatoriano va a poder recuperar lo que ha perdido. ¿Cómo recuperarlo? Esto es una pregunta muy importante. Ahí vamos a ver también el accionar de las autoridades en ese sentido para poder devolver aquellos dineros, pues que de así considerarlo tengan que ser regresados al Estado. Aquellos testigos que también tuvieron medidas sustitutivas, aquellos implicados que también tuvieron medidas sustitutivas, ¿qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, Alexis Mera, la exministra Duarte. Bueno, yo esperaría, creo que los ecuatorianos esperamos, en la misma línea de lo que dije hace un momento, que una vez que inicie el juicio, en el caso de que así sea, haya un cambio de medidas. Me parece que los delitos son muy graves. Estamos hablando de cohecho, estamos hablando de tráfico de influencias, asociación ilícita, son 3 delitos que se están persiguiendo. La pena de estos delitos se sumaría, entonces estaríamos hablando de penas importantes que podrían llegar en conjunto, yo diría a quizá alrededor de unos 15, un poco más de años. Es decir, no es un proceso así tan sencillo como fue quizá el de asociación ilícita, que apenas llegó a una sentencia de 6 años para el ex vicepresidente Jorge Glass. Y creo que en realidad, y ahí está quizá la fortaleza del caso, es que las pruebas que serán actuadas en el juicio, entendemos así, son lo suficientemente contundentes, diría yo, para que esta idea que la defensa y que los mismos procesados han intentado posicionar de que no hay pruebas, de que esto es todo persecución política, de que realmente no existe un caso sólido, se vengan abajo, se vayan desvaneciendo. Creo que este es un caso en el que es evidente que se armó, como decíamos en un inicio, una red de corrupción desde la propia presidencia, que hubo pagos ilegales, que esos pagos ilegales después se tradujeron en contratos para el Estado en algunos casos, en empleos de determinadas personas en otros, y que en realidad se generó una lógica delincuencial desde la cual se gobernó al Ecuador. Y creo que esta verdad histórica también es importante, porque hay que pensar en las sanciones que se tienen que dar de penas de prisión en el momento de que se llega a la sentencia, y repito, siguiendo todos los procedimientos y los principios y el principio de legalidad. En segundo lugar, la reparación, que es importantísima, pero en tercer lugar también el tema de la verdad histórica. Aquí hay una verdad que en juicio se va o se tendría que demostrar, de que el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora que tanto se habla y mucho se pondera, incluso en la región, con lo que ha sucedido en Argentina, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo incluso con el sistema judicial en el Brasil, de que todo esto es persecución política y que todo eso es una mentira. En realidad, de lo que se trata es también de que los ecuatorianos conozcamos, sepamos a través de estos juicios, de que en realidad hubo un modelo delincuencial de gobierno, un esquema de delincuencia organizada que finalmente se fusionó a un proyecto político. Pero usted considera que para los ciudadanos queda claro que hubo este modelo de corrupción en el gobierno anterior, o todavía reciben apoyo por parte de una gran parte de los ciudadanos? Lo que sucede es que vivimos en un país polarizado y por lo tanto para muchísimas personas, yo diría hasta, digamos, ingenuamente o con buena fe, con buena voluntad, siguen creyendo en determinados eslogans o determinadas figuras. Pero me parece que en la medida en que los procesos judiciales avancen, que estos sean incontrovertibles, sólidos, actuados con absoluta pulcritud y legalidad,
estas verdades con transparencia, y con transparencia van a terminar desvaneciéndose. Y creo que en realidad eso va a ser importante, porque de lo contrario caemos en esta trampa de pensar lo que uno siempre oye: siempre ha habido corrupción, y por lo tanto que se genera en la ciudadanía una suerte de tolerancia. Se excusan exactamente este tipo de actos. Y uno puede decir: siempre ha habido corrupción, y es inaceptable que siempre haya habido corrupción, pero de lo que estamos hablando en este caso no es solamente de eso. Estamos hablando, y eso prueba el caso de Arroz Verde de sobornos 2012-2016, prueba que en realidad hubo un esquema de delincuencia organizada que se tomó la cúpula del Estado ecuatoriano, que involucró como cabecillas a las principales autoridades del país. Eso nunca lo habíamos tenido. Esto es quizá lo inédito, yo diría lo escalofriante, lo triste, lo trágico para el Ecuador, que tiene que ser develado. Recordemos que de toda la trama también del caso de esta multinacional que ejecutaba obras en nuestro país, tenemos un vicepresidente que se encuentra detenido y sentenciado. Entonces sí ha marcado una diferencia de lo que se viene haciendo para luchar contra la corrupción. Bueno, pero vemos también a Lula da Silva, que hoy ya salió libre, ¿no? Sí, yo fui justamente acusador particular en el juicio en contra de Jorge Glass, y digo, sí, fue un paso, pero un paso muy pequeño. Y si uno se pone a pensar el por qué, por ejemplo, la empresa Odebrecht no ha sido procesada en el país, ninguno de sus altos funcionarios han sido, digamos, llevados por la justicia a ser investigados para que rindan cuentas para el país, al país. Hoy mismo, o en estos días, en estos meses, la Procuraduría viene negociando con la empresa Odebrecht ya un acuerdo de reparación, pero en realidad uno se pregunta si es que ese acuerdo de reparación y esa negociación va a hacer justicia con el Ecuador. Existen temas como el metro de Quito, que jamás ha salido a la luz, o que hay una investigación que camina, diría, a paso de tortuga en la fiscalía. Es el tema de la ruta viva, que no ha sido sacado a la luz. Es decir, creo que hay un conjunto de situaciones que dan cuenta de que todavía, a pesar de que hay resultados, como usted dice, el tema de Glass es quizá un resultado importante, también el juicio de concusión en contra de Carlos Pollitt, que igualmente se llevó a cabo. Pero que está jugado. Y que está fugado, bueno, pero fue un juicio que se podía seguir en ausencia. Además hay un acuerdo de reparación que está en la cuerda floja, porque tenemos que recordar que Odebrecht se ha acogido a la ley de quiebra en Estados Unidos, y eso también podría perjudicar a Ecuador definitivamente. Sí, eso, pero de todas formas hay que determinar cuál es el daño que esta empresa ha hecho en el país y cuál debería ser esa reparación. Estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares en contratos desde el 2011 hasta el presente. Entonces, en realidad, yo creo que la lucha anticorrupción, el tema de Odebrecht, estamos recién en un inicio que hay que seguir y hay que avanzar. Tal vez la normativa ha sido muy blanda también para este tipo de hechos. Recordemos que hace algunos meses quien estaba en funciones como el secretario anticorrupción presentó la ley de extinción de dominio a la Asamblea Nacional para fortalecer un poco más y tener acciones más concretas y efectivas en el tema de recuperación de activos en temas de corrupción. Al darse esta aprobación de esta normativa, esperemos que así sea y la Asamblea lo apruebe, ¿podrían también estas personas incluirse dentro de estos hechos en cuanto a las sentencias, si se aprueba la ley antes de que salga la sentencia? El tema de para recuperar. En el tema de Odebrecht no es tanto por eso, sino por el hecho de que en la época en que Carlos Vaca Mancheno fue fiscal, se firmó un acuerdo de cooperación eficaz que incluía, aparentemente porque es un acuerdo reservado, la cláusula de que Odebrecht y sus funcionarios no iban a ser procesados en el país. Y eso como que dejó, digamos, a la parte más importante, al actor más importante, porque Odebrecht fue el que creó el esquema, es el que patentó el esquema, el que organizó toda esta situación por fuera de los procesos judiciales. Y creo que esta situación ha hecho que, por ejemplo, la verdad, o digamos, la información que esta empresa ha dado al Estado ecuatoriano ha sido siempre incompleta, siempre parcial, y que la llamada colaboración eficaz no haya funcionado realmente como debía funcionar. Yo creo que en el capítulo de Odebrecht hay que mirar mucho lo que está sucediendo en el Perú, porque en el Perú Odebrecht y la Fiscalía llegaron a un acuerdo similar, pero en el Perú se han dado cuenta de que esto no funciona, de que esto más bien permite la impunidad de la empresa, la impunidad de sus máximos representantes y la imposibilidad del Estado, en este caso peruano, y lo mismo considero ocurre en el Ecuador, de llegar a la verdad, de conocer la ruta del dinero, de conocer a todos los implicados en los
muy diversos casos de corrupción y por tanto también avanzar en esos procesos de justicia. Doctor César Montúfar, le queremos agradecer por habernos acompañado. Esperemos que, como usted dice, se haga justicia y que haya sanciones penales y sobre todo que haya reparación para el Estado, que es uno de los puntos más importantes. Estaremos pendientes. La reinstalación de la audiencia preparatorio de juicio fue fijada para este lunes que viene, este lunes 11 de Tres cosas muy rápidamente: justicia, sanciones, reparación, devolución de los dineros y la verdad histórica, porque tenemos el derecho a conocer qué fue lo que pasó, qué ocurrió, porque de lo contrario estamos ante el riesgo de repetir, eligiendo nuevamente a quienes nos atracaron. Esperemos que realmente se aplique toda la justicia en este tipo de casos y muchísimas gracias nuevamente Gracias por a habernos ustedes y buenas acompañado. tardes. Gracias, doctor.